Queridos amigos, hoy quiero compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la ilusión del ego y el camino hacia la liberación. Como saben, el samsara, ese ciclo interminable de nacimiento y muerte, se mantiene intacto por el ego, que nos aprisiona en una red de ilusiones. Nuestra tarea, como practicantes espirituales, es reconocer estas ilusiones y trabajar diligentemente para desmantelar el sistema que el ego ha construido a nuestro alrededor. Este viaje no es fácil, pero es esencial para aquellos que desean alcanzar la verdadera libertad. Quisiera que imaginaran un ataúd tan primorosamente construido que la costura entre la tapa y el fondo es totalmente invisible. Ese ataúd, amigos míos, es una metáfora perfecta para el samsara. Al igual que ese ataúd parece sólido e impenetrable, el samsara ha sido tan hábilmente diseñado por el ego que la idea de romperlo ni siquiera se nos ocurre. Sin embargo, debemos recordar que, aunque el ataúd parezca perfecto, es, de hecho, una prisión. Si nos detenemos un momento y miramos atentamente nuestra versión del mundo, podríamos detectar pequeñas grietas en ese ataúd. Estas grietas representan momentos de percepción, revelaciones que nos permiten vislumbrar la verdad más allá de las ilusiones del ego. Cuando estas grietas aparecen, tenemos una oportunidad única de abrir el ataúd y comenzar a romper el ciclo del samsara. Abrir el ataúd, aunque sea un poco, es un logro monumental. A partir de ese momento, nada volverá a ser igual. La ilusión comienza a desmoronarse, y el camino hacia la iluminación se vuelve más claro. Aunque aún podamos estar atrapados en un ataúd parcialmente abierto, ya no seremos engañados por el funcionamiento del samsara, ya que comenzamos a ver más allá de las ilusiones. El ego es un maestro artesano de las ilusiones, creando un mundo donde nos enamoramos de identidades falsas, posesiones materiales y logros temporales. Es por estas ilusiones que desarrollamos vanidad, ambición e inseguridad. El ego nos hace creer que somos lo que poseemos, lo que logramos, y que nuestra identidad está firmemente arraigada en estas cosas. Nada podría estar más lejos de la verdad. Usamos máscaras, convencidos de que representan nuestro verdadero yo. Sin embargo, estas máscaras son solo suposiciones, etiquetas que nos ponemos para sentirnos seguros. En realidad, son estas suposiciones las que alimentan el samsara, manteniéndonos atrapados en un ciclo de sufrimiento e ignorancia. Debemos reconocer que estas ilusiones no son nuestro verdadero yo, sino creaciones del ego. La clave para la liberación es desapegarnos de estas falsas identidades y buscar el verdadero yo, que está más allá de las ilusiones del ego. Esto requiere un esfuerzo consciente para quitar las máscaras que usamos y ver más allá de las ilusiones que nos mantienen cautivos. Solo al hacer esto podemos comenzar a recorrer el camino de la verdadera libertad y sabiduría. El mundo que nos rodea y los seres que lo habitan son solo apariencias, meras ilusiones creadas por el ego. Esta es una verdad difícil de aceptar, pero es fundamental para nuestro progreso espiritual. Cuando finalmente comprendemos que todo lo que percibimos como real es, en realidad, una construcción ilusoria, comenzamos a liberarnos del miedo que estas ilusiones crean, especialmente el miedo a la muerte. Así como la vida es una ilusión, la muerte también lo es. Cuando aceptamos esto profundamente, no solo intelectualmente, sino de manera visceral, nos volvemos intrépidos. El miedo a la muerte, que tanto nos atormenta, comienza a desvanecerse, ya que entendemos que la muerte es solo una parte del ciclo ilusorio del samsara. Incluso si aún no podemos percibir esta verdad en toda su profundidad, familiarizarnos con ella ya reduce significativamente nuestro apego al mundo material y disminuye nuestro sufrimiento. Esta práctica constante nos ayuda a mover gradualmente nuestra percepción más allá de las ilusiones, permitiéndonos enfrentar la realidad con más coraje y menos miedo. Detrás de la fachada de fuerza que el ego presenta, hay una profunda inseguridad. El ego, amigos míos,
está constantemente buscando validación externa para afirmar su existencia. Se aferra a posesiones, estatus y relaciones, creyendo que eso lo hace real. Pero, en realidad, esta búsqueda incesante revela la fragilidad del ego, que, sin estas confirmaciones, teme dejar de existir. Esta inseguridad no es algo de lo que seamos plenamente conscientes, pero siempre está presente, influyendo en nuestras acciones y pensamientos. Para evitar enfrentar esta inestabilidad, nos involucramos en distracciones ya sea a través del entretenimiento, el trabajo u otras actividades. Sin embargo, en lugar de aliviar la inseguridad, estas distracciones a menudo la aumentan, creando nuevos hábitos y dependencias que refuerzan el ciclo del samsara. Reconocer esta inseguridad es esencial para liberarnos del dominio del ego. Debemos entender que el ego es una construcción inestable y comenzar a desapegarnos de las distracciones que lo alimentan. Este es el primer paso hacia la verdadera paz interior, una paz que solo puede alcanzarse al superar las ilusiones del ego. El ego, en su búsqueda constante por evitar enfrentar su propia inestabilidad, crea distracciones que rápidamente se transforman en hábitos. Estos hábitos, que inicialmente parecen ofrecer consuelo, acaban por aprisionarnos aún más en el ciclo del samsara. Lo que comienza como una escapatoria inofensiva de las preocupaciones diarias pronto se convierte en un nuevo problema, aumentando nuestra sensación de inseguridad. Cuando estas distracciones se convierten en hábitos, se vuelven difíciles de abandonar. El ego, en su deseo de mantenerse ocupado, crea una cadena interminable de actividades que nos alejan del trabajo interior necesario para romper con el samsara. Esta búsqueda de distracción se convierte en una trampa y, en lugar de traer alivio, solo refuerza el ciclo de sufrimiento. Para romper con este ciclo, debemos adoptar prácticas que no refuercen el ego, sino que, en cambio, nos ayuden a desmantelar sus ilusiones. El propósito del Dharma es precisamente este, desmantelar el sistema protector del ego y guiarnos hacia la verdadera liberación. Esto requiere vigilancia constante y disposición para enfrentar nuestras propias inseguridades de frente. El Dharma, el camino del Buda, tiene como objetivo principal desmantelar las ilusiones creadas por el ego. Cada enseñanza, cada práctica, cada meditación sirve para contradecir, romper y destrozar el ego hasta que alcancemos la liberación completa. El Dharma nos guía a través de las trampas del ego, mostrándonos cómo trascender las ilusiones que nos mantienen atrapados en el samsara. Sin embargo, el ego es un maestro del engaño y puede incluso corromper nuestros esfuerzos espirituales. Es capaz de transformar el camino del Dharma en una herramienta para su propia perpetuación, creando un pseudo-Dharma que, en lugar de liberarnos, nos atrapa aún más. Por eso, es esencial que practiquemos el Dharma con claridad, discernimiento e intención pura. El objetivo final del Dharma es alcanzar la sabiduría que realiza la ausencia de ego, la verdadera esencia de las enseñanzas budistas. Esto no es fácil, ya que requiere una transformación profunda de la mente y el corazón. Pero, con dedicación y práctica constante, podemos alcanzar la verdadera libertad y sabiduría, rompiendo de una vez por todas con las ilusiones del ego. Entender el Dharma es solo el primer paso. Ponerlo en práctica es el verdadero desafío, ya que exige que rompamos con nuestros patrones habituales de pensamiento y comportamiento, que han sido reforzados por vidas de ilusión. Estos patrones están profundamente arraigados y son difíciles de superar, y el ego hará todo lo posible para mantenerlos intactos. El ego puede incluso crear una versión distorsionada del Dharma, un pseudo-Dharma que sirve para perpetuar sus ilusiones en lugar de destruirlas. Este pseudo-Dharma puede parecer legítimo, pero, en realidad, solo trae más sufrimiento. Por eso, es crucial abordar la práctica del Dharma con discernimiento, sinceridad y una disposición para enfrentar los aspectos más oscuros de nuestra propia psique.
El camino hacia la verdadera práctica del Dharma implica la desconstrucción cuidadosa de las ilusiones del ego. Esto requiere paciencia, vigilancia y un compromiso serio con la práctica. Solo al superar nuestros patrones habituales y enfrentar las ilusiones de frente podemos comenzar a recorrer el camino de la verdadera liberación. La sabiduría que realiza la ausencia de ego es la esencia del camino budista. Sin esa sabiduría, no podemos comprender plenamente las enseñanzas de Buda. Sin embargo, alcanzar esa sabiduría no es simple, ya que implica una transformación profunda en cómo nos percibimos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea. Para alcanzar esa sabiduría, primero necesitamos hacer que nuestra mente sea maleable y viable, es decir, capaz de ser moldeada y dirigida de acuerdo con nuestra voluntad. Esto requiere un entrenamiento mental riguroso, donde aprendemos a controlar nuestras emociones y pensamientos en lugar de ser controlados por ellos. Este entrenamiento es la base para todas nuestras experiencias espirituales. Pero una mente flexible por sí sola no es suficiente. También debemos comprender la naturaleza de la mente, lo que significa percibir la ausencia de ego. Esta es una tarea difícil, ya que nuestros patrones habituales son fuertes y están profundamente arraigados. Sin embargo, con práctica constante y la acumulación de mérito, esa sabiduría puede finalmente surgir, llevándonos a la verdadera comprensión de las enseñanzas de Buda. Para alcanzar la sabiduría necesaria para la iluminación, es fundamental acumular mérito. En el budismo, el mérito se acumula a través de prácticas como la compasión, la renuncia y la contemplación de la impermanencia. Estas prácticas ayudan a debilitar el ego y fortalecer la sabiduría, creando las condiciones necesarias para que surja una comprensión más profunda de la realidad. Acumular mérito también significa abstenerse de acciones que refuercen el ego, como el apego a las posesiones materiales o la búsqueda de validación externa. En cambio, debemos involucrarnos en acciones que beneficien a otros seres y promuevan el bienestar colectivo. La práctica de la compasión, por ejemplo, es una forma poderosa de acumular mérito, ya que nos ayuda a trascender nuestro propio egoísmo y a desarrollar una conexión más profunda con todos los seres sintientes. Al acumular mérito, estamos preparando el terreno para que surja la sabiduría que realiza la ausencia de ego. Este proceso es gradual y requiere paciencia, pero es esencial para aquellos que desean alcanzar la iluminación. Sin mérito, la sabiduría no puede florecer, y sin sabiduría, la liberación del samsara permanecerá fuera de nuestro alcance. El tiempo que tenemos en esta vida es limitado, y debemos reconocer la impermanencia de todas las cosas para motivar nuestra práctica espiritual. No podemos permitirnos seguir atrapados en las ilusiones del samsara por más tiempo. Debemos estar dispuestos a deshacer las costuras que mantienen estas ilusiones unidas y comenzar a trabajar para nuestra liberación ahora. Contemplar la impermanencia nos ayuda a desarrollar un sentido de urgencia. Cuando comprendemos que nuestra vida es efímera y que el tiempo pasa rápidamente, nos volvemos más motivados para buscar la verdad y trabajar para nuestra liberación. Esta motivación es crucial para superar la inercia y la procrastinación que a menudo nos mantienen atrapados en el samsara. Debemos actuar ahora, mientras aún tenemos tiempo. Renunciar a viejos hábitos, adoptar nuevas prácticas espirituales y dirigir nuestra energía hacia lo que realmente importa son pasos esenciales en este camino. El tiempo es corto, y debemos aprovechar cada momento para asegurarnos de que estamos avanzando en la dirección correcta. Queridos míos, el camino hacia la liberación es arduo, pero no imposible. El samsara, con todas sus ilusiones, puede parecer invencible, pero con dedicación, práctica y la sabiduría que realiza la ausencia de ego, podemos romper con esas ilusiones y alcanzar la verdadera libertad. La práctica del Dharma, la acumulación de mérito y la contemplación de la impermanencia son nuestras herramientas más poderosas en este viaje. Con el tiempo limitado que tenemos en esta vida,
es crucial comenzar a trabajar para la liberación ahora. Solo a través de un esfuerzo sincero y continuo podemos recorrer el camino de la verdadera sabiduría y alcanzar la paz interior que tanto buscamos.